Bienvenidos a 12 minutos de estudio bíblico. Les saluda su amigo Luis Amador y hoy vamos a ver los números 10, 11 y 12 en base al segmento Estudio Bíblico de los Números, cuarta parte. Oremos. Padre, gracias por esta oportunidad. Ábrenos el entendimiento, pero sobre todo el corazón, en el nombre de Jesús. Amén. El número 10 se marca el inicio de una nueva serie de números. Señala la perfección del orden divino, indica la responsabilidad de los hombres hacia Dios y denota el número de lo completo y de la plenitud. El ser humano, por ejemplo, posee 10 dedos de la mano y 10 dedos de los pies que le capacitan para caminar. En el primer capítulo de Génesis, Dios aparece en 10 ocasiones con la frase "y dijo Dios", significando la responsabilidad del hombre en presencia de la palabra de Dios. Noé, la 10ª generación desde la creación, completó la era antidiluviana y fue el último antes de que el juicio sobreviniera. Y en Génesis 8:5, hasta el mes 10 se completó el diluvio. 10 veces Dios endureció el corazón de Faraón. En Éxodo 9 y en los capítulos subsiguientes, mostrando la responsabilidad del Faraón enfrentando 10 plagas. En Éxodo 20 está todo lo necesario para el hombre y su caminar con y delante de Dios, los 10 mandamientos. En el tabernáculo aparecen 10 cortinas, 10 columnas y 10 basas de plata que sostenían el tabernáculo, siendo la medida 10 por 10, la completa redención. Dios exigía diezmos, una parte entre 10, como medida de responsabilidad. El criado de Abraham tomó 10 camellos para el camino, es decir, lo necesario para regresar. Igualmente sugirieron que Rebeca esperara 10 días. En Génesis 45:23, José envió a 10 asnos y asnas con trigo, pan y comida, suficiente para toda su familia. En Números 11:32, el pueblo de Israel recogió por montones de codornices y el que menos recogió fue 10 montones. En Números 14:22, se dice que los israelitas tentaron a Jehová en 10 veces, hablando del fracaso en la responsabilidad del pueblo de Dios. Existen 10 cumplimientos de la Pascua: en Egipto, en el desierto, en los llanos de Jericó, la de Ezequías, la de Josías, la de Esdras, y 4 en tiempos de Jesús. En Ruth 1:4 se registra que Kelión y Malón habitaron en Moab 10 años bajo su responsabilidad. En Segundo de Reyes 20 e Isaías 38, paralelamente la historia de la enfermedad de Ezequías se muestra con la profecía de los 10 grados. Hay 10 puertas en el capítulo 3 de Nehemías, es decir, la Jerusalén en tiempos de Nehemías. Las puertas de las ovejas, la puerta del pescado, la puerta vieja, la puerta del valle, la puerta del muladar, la puerta de la fuente, la puerta de las aguas, la puerta de los caballos, la puerta oriental y la puerta del juicio. Se aduce que el Mesías vendrá por la puerta oriental. La reina Esther fue presentada en el mes 10 en el capítulo 2, verso 16, representando que estaba lista y preparada para su presentación. También colgaron a los 10 hijos de Amaam, significando la consumación del mal. En Eclesiastés 7:19, el sabio Salomón dice que la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Daniel solicitó 10 días para ganar tiempo por la prueba del reino endémico de Nabucodonosor, mismo que halló 10 veces mejor a Daniel que a los propios magos, según el capítulo 1, verso 20 de Daniel. El poder mundano del anticristo se compone por 10 remos simbolizados por los dedos de los pies y los cuernos en la cuarta visión, según Daniel capítulo 2 y capítulo 7. La parábola de las 10 vírgenes habla de la responsabilidad del creyente. Existen 10 parábolas que hablan exclusivamente del reino de Dios. 7 están en Mateo 13 y en el capítulo 22, y 3 están en Mateo 25. En Lucas 15:8 indica también la idea de integridad en las 10 monedas de plata y en la preocupación de aquel que había perdido una de ellas por encontrarla. En Lucas 17:17 se completó la gracia sanando a 10 leprosos. En Romanos 8, del 38 al 39, se encuentran las 10 veces de segura confianza a través de la fe del Hijo de Dios en Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 2, verso 10, habla de la completa tribulación, pero no de la gran tribulación, cuando el apóstol Juan dice que tendremos tribulación por 10 días. Los cuernos de la bestia en Daniel, en Apocalipsis 13 y capítulo 17 de Apocalipsis, hablan de la completa autoridad. El número 11
Es poco frecuente en las Escrituras. Aparece aproximadamente unas 38 ocasiones. El 11 es el número del desorden e imperfección y también señala lo incompleto de la soberanía mundana. En Génesis capítulo 32, verso 22, leemos acerca de los 11 hijos de Jacob, significado del desorden que imperaba en aquella familia, ya que después se diría que uno no aparece. En Génesis 37:9, José soñó con 11 estrellas representadas por sus hermanos. José, siendo rechazado, después vivió 11 años en la casa de Potifar, explicando el desorden de vivir fuera de casa. En Génesis 36, capítulo mismo, verso 40, verso 46, la Biblia menciona 11 jefes enemigos muy cercanos a los israelitas. Hay 11 cortinas con pelo de cabras en el tabernáculo, que nos muestra en Éxodo 26:7, reflejando el trabajo humano. En número 29:20 se ofrecían 11 becerros al sacrificio, no corderos. Un solo día apartaba a Cades Barnea de la tierra prometida y del proyecto del mandato perfecto de las leyes de Dios, es decir, el trecho que separaba hasta Horeb en Cades Barnea era 11 jornadas, y precisamente llegaron al mes 11, según Deuteronomio 1, del 1 al 3. Hay 11 ciudades que se mencionan en Josué 15:51 como símbolo de repartición incompleta. En el 11 año comenzó a reinar Ocosías, actuando otra vez la recesión del desorden en Israel. Por 11 años reinaron los reyes Joacín y Sedequías. Ahora bien, en 2 de Reyes 25:2 y Jeremías 52:5 indica que estuvo sitiada la ciudad hasta el 11 año del rey Sedequías. Hay 11 reyes o gobernantes que se airaron contra los siervos de Dios que daban testimonio de la verdad. El faraón, Balac, Jeroboam, Acab, Naamán, Asa, Joás, Usías, Joacim, Sedequías y Herodes. La parábola de los obreros de la viña se nombra al jornalero de la 11ª hora judía en Mateo 26 y verso 9. En Mateo 28:16, el Señor Jesús les salió al encuentro a 11 discípulos debido a que Judas había muerto. En Hechos 1:26 vemos cómo los 11 apóstoles, cuyo testimonio era incompleto, añaden a su número, un duodécimo integrante en el verso 21. Número 12 es el número del orden o número perfecto ordinal. También el número 12 es número de disciplina y gobierno perfecto. Manifiesta soberanía. Se refiere a la administración del mandato divino en la tierra. Dios bendijo a Ismael con 12 príncipes, demostrando su soberanía. En Éxodo 15:27, después de un intento frustrado en el desierto de Chur, el pueblo de Israel encontró sosiego y fortaleza junto a las 12 fuentes de Elim. En Éxodo 28:21, 12 piedras adornaban el pectoral del sumo sacerdote, y en cada una de ellas se hallaba el nombre de una de las 12 tribus. En Josué 4, del 8 al 9, los israelitas levantaron un monumento de 12 piedras, después de vagar por muchos años en el desierto, al haber cruzado el Jordán y al entrar a la tierra prometida como símbolo de conmemoración de la bondad de Dios en medio del lecho del río y en Gilgal. 12 gobernadores eran los de Salomón que mantenían al rey. 12 bueyes sostenían el mar fundido en el templo del rey, y 12 leones como figura había en el trono de Salomón. Elías tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de Israel. Eliseo araba 12 yuntas o pares de bueyes, y él estaba con el último par cuando lo encontraron. A los 12 años de edad, Josías comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de la idolatría, demostrando el orden del gobierno de Dios, o sea, la teocracia. En 1 de Crónicas 25 del 1 al 31 se escogieron 288 miembros para el ministerio de alabanza, entre músicos y cantores, 23 familias de 12 miembros más su maestro, un maestro por ministerio, representando a Cristo como cabeza. Nehemías, siendo gobernador en tierra de Judá, se abstuvo de comer el pan del gobernador 12 años en medio de usuras y gravámenes, mostrándonos su disciplina en el capítulo 5 de Nehemías. Esther estuvo 12 meses preparándose diligentemente para obtener una cita con el rey Asuero, capítulo 2, verso 12. Dios mostró su soberanía y gobierno a Nabucodonosor, enseñándole que solo hay un Dios que tiene excelencia, después que él se paseara 12 meses en su palacio, en el capítulo 4 de Daniel. Las puertas de la ciudad, enumeradas en Ezequiel 48, 31 al 34, son 12.
las cuales manifiestan la autoridad administrativa de Israel respecto a otras naciones. A la edad de 12 años encontraron a Jesús entre los doctores de la ley en Jerusalén, y a la misma edad el hijo de un judío aprendía el oficio de sus padres, determinando su disciplina, que por cierto, el oficio de nuestro Señor Jesús fue la carpintería. En Mateo 9:20, la mujer del manto llevaba 12 años con flujo de sangre. Con su fe ella entró en la perfecta voluntad sanadora de Dios. La niña resucitada tenía 12 años. En Mateo 14:20 sobraron 12 cestas llenas de pan y pescado, simbolizando el inventario de ser disciplinados en la obra y en el ministerio. En Mateo 19:28 Jesús predice un día que el Hijo del Hombre se sentará en el trono de su gloria y promete a los apóstoles que ellos se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Posteriormente, en el momento en que fue traicionado, impidió que el impetuoso Pedro usó de su fuerza con esta pregunta: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que no me daría más de 12 legiones de ángeles? Según Mateo 26:53. La perfección del poder de los ángeles estaba a su disposición, aun cuando se sometió a sí mismo al odio de los hombres. En Hechos 7:8, Esteban habla de los 12 patriarcas. En Apocalipsis 21 se describe la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, verso 10. Hay 12 puertas, 12 ángeles, 12 nombres inscritos de las tribus, 12 cimientos, 12 nombres a los apóstoles del Cordero y su longitud, anchura de 12.000 estadios, y cada una simboliza la soberanía de los santos glorificados sobre la creación. En Apocalipsis 22 hay 12 frutos, hay 12 tribus de Israel, 12 hijos de Jacob, 12 discípulos del Señor. Y hay 12 meses al año, 12 horas para cada tiempo y para cada jornada, según Juan capítulo 11, verso 9.